Julio Bevione, argentino, comunicador y autor de 12 libros de temáticas espirituales. Algunos de ellos están traducidos al inglés, al ruso y el portugués. Se ha dedicado a compartir sus ideas que ayudan a encontrar entendimiento y paz interior. Con su trabajo guía a las personas para que identifiquen y purifiquen sus miedos y pensamientos limitantes, invitando a establecer relaciones más amorosas y a vivir con libertad, mayor conciencia y compromiso. Recorre cada año más de 40 ciudades con sus conferencias, encuentros, retiros y viajes y comparte con cientos de personas encuentros online. Construyo Paz RD 2020 se complace en presentar a Julio Bevione con la conferencia Vivir y Convivir en Paz. Y de hecho es un buen título para comenzar, Vivir y Convivir en Paz. Debo decirles que ese título no lo puse yo, pero fue muy bien elegido, porque no podemos convivir con otros en paz si no aprendemos a vivir en paz con nosotros. Y esa es un poco la idea de hoy, pero vamos a tratar de resumir 9 ideas, 9 pasos, 9 conceptos, en el que podamos de verdad empezar a crear la paz que vive en nosotros para que después podamos compartirla con los demás. Hay una palabra que siento que puede traernos claridad acerca de qué significa vivir en paz, y es la palabra orden. Cuando hay orden, hay paz. Y si pudiera definir ese orden, diría que ese primer nivel de orden tiene que ver con hacerme cargo de lo que, o en todo caso, ser responsable de lo que me pasa a mí, permitir que el otro se haga responsable de lo que le pasa al otro, y también permitir que lo que no está en control ni del otro ni de mí, de esa fuerza mayor que llamamos Dios, cuando las cosas son de Dios, dejárselas a Dios. Cuando yo me meto en lo que a Dios corresponde, pierdo la paz. Cuando yo hago lo que al otro le toca hacer, pierdo la paz. Cuando permito que alguien se meta a hacer lo que yo tengo a mi cargo hacer, pierdo la paz. Ese primer nivel de paz es el que tenemos que conseguir a través del orden. Así que a veces no es tan complejo. Es simplemente revisar en nuestra vida si estamos en orden, si estamos haciéndonos cargo o siendo responsables de lo que nos pasa, si estamos permitiendo que los otros se hagan cargo a su tiempo y a su manera, tomen responsabilidad de lo que les pasa, y cuando no podemos entre nosotros permitir que Dios haga su tarea. Estas 9 ideas nos van a llevar a que esto, que suena un poco de filosofía, se convierta en realidad. La primera palabra es autenticidad. ¿La autenticidad en qué consiste? Si yo me pongo yo literalmente calzo un número de zapatos que es 43 o número 10. Si yo me pongo un zapato que no es mío, aun cuando sea mi número, voy a andar incómodo. Ni decirles cuando me calzo un zapato tratando de aparentar un pie más pequeño o tratando de aparentar un pie más grande. Eventualmente me voy a caer. Es más, aunque me encante el zapato que compré, si no tiene que ver conmigo, me voy a sentir incómodo. Voy a estar en esa fiesta tratando de disimular los zapatos que tengo. Bueno, la autenticidad tiene que ver con eso. Una persona que no está en paz es una persona que no se anima a vivir auténticamente. De hecho, hablando de estar en paz con los demás, yo creo que si fuéramos auténticos, no tendríamos que estar compitiendo tanto de esta competencia dañina que tenemos los seres humanos, porque la competencia está basada en querer ganarle al otro. A veces, en pasarle por encima al otro. ¿Cómo podemos construir la paz desde ese lugar donde estamos literalmente declarando una guerra pasiva, pero una guerra en definitiva con las personas que tenemos alrededor, con los compañeros de trabajo, con algunas amistades? Entonces, autenticidad es la primera palabra. Animarnos a ser quienes somos. Cuando algo no es auténtico, cuando algo no tiene que ver con nosotros, nos vamos a dar cuenta. Porque la mente no nos va a decir. La mente va a decir, no, si eso tiene que ver contigo. Pero el cuerpo nos va a hacer saber porque no lo podremos sostener. Estaremos incómodos o emocionalmente perderemos la paz. Entonces, animarnos a ser auténticos, es decir, a decir lo que sentimos decir, a decirlo de la forma en que sentimos decirlo. Siempre, y ya veremos otro de los puntos que es el amor, siempre de la forma más amorosa posible, pero ser auténticos y animarnos a hacer nuestro camino es fundamental. Incluso cuando estamos eligiendo formas de vida que tienen que ver con largos compromisos, como una profesión o incluso un estudio, eso que voy a estudiar,
¿tiene que ver conmigo? ¿Por qué hay tanto estrés muchas veces hoy en día en los colegios, en las escuelas, en las universidades? Y porque estamos tratando de estudiar para competir, es decir, para salir al mercado laboral y comernos el mundo. ¿Pero tiene que ver con nosotros? Por eso también hay tanta gente tan profesional pero tan estresada, que solo desean estar en paz. Autenticidad. La segunda palabra es, o las segundas dos palabras, porque es una palabra compuesta, es acción consciente. Seamos más conscientes de lo que hacemos. Cuando andamos un poco arrebatados, cuando estamos sin paz, cuando no estamos en paz con nosotros, lo que solemos hacer es lo que nos sale y luego nos arrepentimos. Entonces, claro, no es tan fácil estar en paz cuando nos vamos corrigiendo en base al pasado. Metí la pata y ahora no vuelvo a hacer eso, pero ya lo hice. Empecé a estudiar algo que no tenía que ver conmigo, ahora tengo que volver atrás y salirme de esa carrera. Fui a tal lugar y sabía que no quería venir, pero vine igual y ahora me doy cuenta de para qué vine, ¿no? Acción consciente es ser más consciente de cada paso que damos. Y no hablo solamente de las grandes decisiones, hablo de los pequeños gestos cotidianos. Esta forma en que estoy conectado con esta persona, esto que le estoy diciendo, ¿es realmente lo que quiero decirle? Si todos revisáramos con más conciencia nuestras acciones, poco a poco, no podemos cambiarlo todo, pero poco a poco se aseguro que estaríamos más en paz con lo que estamos haciendo y contribuiríamos a esa paz que estamos buscando con nuestro entorno. Hay una cuestión de congruencia, ¿no? De alguna manera revisar la intención con la que hacemos las cosas nos va a ayudar a entender de qué se trata esto de acción consciente. ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Qué propósito tiene hacer esto? Porque no es tan importante lo que hago, sino cuál es la intención que pongo detrás de lo que hago. Cuando mi intención sea honesta y sea congruente, les aseguro que vamos a estar en paz. La tercera es equilibrio. A ver, si miramos el equilibrista, como lo vemos en los circos, o cuando vemos un equilibrista que va caminando por una cuerda para no caerse, el equilibrista, más que tratar de ir por el medio, que es donde va, su control está en no irse a los costados. Es decir, que la habilidad del equilibrista no está tanto de estar focalizado en lo que está pasando, sino controlar su cuerpo para que no se vaya a los costados. Cuando hablamos de equilibrio en nuestra vida, hablamos más o menos de lo mismo. Y en los costados están el tener razón, el que quiero tener razón, tengo que defender esta idea, es que tengo que tener una opinión muy formada, especialmente en estos tiempos, donde además podemos formar una opinión, pero esa opinión puede variar mañana porque formamos la opinión en base a una información que mañana también cambió, no sabíamos todo. Entonces, animarnos a ir más por el camino del medio es vivir en este equilibrio donde la paz existe. La paz está siempre en el camino del medio. Quizás puedo escuchar a A, puedo escuchar a B, quizás puedo darme cuenta que A tiene razón y B no tiene razón, pero yo me quedo escuchando. Tenemos esta necesidad, a veces emocional, porque no es más que ni siquiera es intelectual, es emocional, de estar de acuerdo o en contra. Animarnos a ir por el camino del medio, encontrar el equilibrio. La cuarta palabra, la cuarta idea, quizás sea la más elevada de todas las palabras que vamos a usar hoy, pero estoy seguro que va a ser la más práctica para nuestro día a día. La palabra es amor, y no hablo de ningún amor romántico. El amor es como la máxima energía a la que nosotros tenemos acceso en este planeta, pero es tan sutil que por eso no la vemos, pero la podemos sentir. Si damos un abrazo con amor, se siente muy diferente a un abrazo sin amor, aun cuando son los mismos cuerpos y el mismo abrazo. Si miramos a una persona con amor, lo que se siente es muy diferente a mirarla con los mismos ojos, con la misma mirada, pero sin amor. El amor es una energía que contagia, que trae paz, trae estabilidad, trae serenidad. Entonces, cuando hagamos algo que queremos de verdad vivirlo en paz, revisemos que lo estamos haciendo con amor. Y a veces, amor tiene una característica muy psicológica, ¿no? Y es hacerlo bien, es ser buenos, es cumplir con cierto rol. En realidad debería decir que lo que se hace con amor no es ni bueno ni malo, porque eso depende del juicio crítico de quien lo mira, simplemente es bondadoso. Y hay una característica de lo que se hace con amor.
Aún cuando se haya hecho y salió mal, puede ser algo malo, puede ser que levanté la voz, pero lo hice porque sentí que el niño se iba a caer. Si se hace con amor, les aseguro que lo que se recibe siempre va a ser ordenado y en paz. Por ejemplo, cuando alguien habla con amor, los demás se escuchan. Ahí naturalmente hay paz. Cuando alguien habla bonito pero sin amor, cada uno está en su teléfono mirando WhatsApp. No le interesa. El amor, si está presente, nos convoca de una manera diferente. El amor, si no está, se nota. Y la falta de amor da paso al caos. Por eso, mientras seamos amorosos, es decir, si tenemos una situación compleja, pero decimos lo que vamos a decir con amor, o buscamos qué es lo más amoroso que podemos hacer en ese momento, al criterio personal de cada uno, les aseguro que vamos a llevar paz a ese lugar donde hay caos. Amor. La quinta palabra es confianza. Difícil palabra cuando creemos que tenemos que confiar en otros, o en la vida, o en Dios. Porque sentimos que cuando confiamos en Dios las cosas no nos fueron bien, porque cuando confiamos en un amigo quizás no fue como esperábamos. Les puedo decir por propia experiencia que la única confianza o la más importante, que es la que permite las otras, es confiar en quién soy. En estos días, por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos pasado, en estos días me refiero a este año, hemos pasado muchos desafíos, muchos. Y quizás no sabemos lo que sigue, y quizás no sabemos qué nos va a pasar en los próximos meses, cómo va a estar el mundo, no lo sabemos. Pero yo tengo confianza en algo, yo sé quién soy, y sé que en la vida nunca me va a pasar nada diferente a quién soy. Puede ser más grande, más pequeño, más alto, más bajo, puede ser más interesante, menos interesante, la situación, las personas que voy a encontrar, pero estoy seguro que mientras sepa quién yo soy, lo que pasa en mi vida va a tener que ver conmigo. Entonces, cuando empiezo a confiar en mí, les aseguro que puedo luego confiar con más, o en todo caso, no cargar con tanta responsabilidad de confianza a los demás, a la vida o a Dios. ¿Confío en mí? Sería la pregunta. Y si no, revisemos. ¿Qué grado de confianza tenemos con nosotros? A veces la confianza, nuestra confianza, la hemos minado porque no hemos dejado pasar algunas cosas que hemos hecho que nos han salido mal. Ser más amables, compasivos con nosotros, nos permite conectarnos con esa confianza que al vivir en nosotros luego vamos a poder recibir y compartir así con los demás. La sexta es aceptación. Diría que esta es una palabra fundamental para vivir en paz. Pero aceptar no es estar de acuerdo. Por eso nos cuesta aceptar, porque creemos que aceptar al otro es estar de acuerdo con el otro. No necesariamente. Aceptar es tratar de dejar de imponer mi razón. Es decir, aceptarte a ti, yo pienso en rojo y tú piensas en azul. Aceptarte no es que estoy de acuerdo con el azul, a mí me gusta el rojo, pero trato de revisar en mí cuál es mi necesidad de imponer que tú también gustes del rojo. Porque cuando acepto que a ti te gusta el azul y a mí me gusta el rojo, podemos convivir en paz. De hecho, esa es la verdadera aceptación, la aceptación de las diferencias. Esto no siempre pasa, y en la mayoría de los roles, cuando tenemos un rol de responsabilidad, tanto sea padre, madre, un maestro, algún rol de autoridad, creemos que los demás tienen que demostrarnos su apreciación estando de acuerdo. No necesariamente. De hecho, podemos estar de acuerdo porque nos obligamos a estar de acuerdo, pero no vamos a estar en paz. Es un tema pendiente de muchas relaciones, de hecho, ¿no? Te doy la razón, pero solamente para que ya paremos la conversación o paremos de pelear, pero yo no estoy en paz, porque te doy una razón que no es real. Yo pienso diferente. Animarnos a aceptar, a ver que la diferencia no nos aleja, sino que nos enriquece nuestra vida, es uno de los puntos fundamentales para aprender a convivir en paz, con los otros y con nosotros mismos. La séptima es incertidumbre. La puse especialmente hoy porque siento que esta es una de las razones por la que quizás en estos meses no estamos en paz. Incertidumbre implica que la vida siempre es incierta. Lo que pasa es que cuando
creemos, porque siempre después del martes fue el miércoles, entonces la semana que viene el martes sé que después viene el miércoles. Pero ¿qué pasa cuando en un año como estos no sabemos? Sabemos que viene un miércoles después de un martes, pero no sabemos si este miércoles va a pasar lo mismo que pasó todos los miércoles. ¿Cómo hacemos con eso? Aceptando la incertidumbre. Aceptar una variable de la vida, que es la variable de lo imprevisto. A veces el tratar de ser controladores hace que tengamos todo bajo control, pero no estemos en paz. No sé si han visto la cara de los controladores o de las controladoras. Son personas muy tensas. Ahora, también he visto las personas que confían en los procesos de la vida, que hacen las cosas con amor, que van aceptando sin tratar de imponer, y cuando se encuentran con la variable de lo imprevisto, reconociendo que hay incertidumbre, la incertidumbre no los detiene y dice, yo no sé qué va a pasar mañana, pero mañana me voy a levantar a ver qué pasa. Porque cuando no confiamos en que, o no hay confianza en el proceso de la vida y creemos que la incertidumbre es una mala noticia porque no sabemos lo que va a pasar mañana, no queremos ni levantarnos. Entonces así es como quizás dejamos proyectos de lado, no nos animamos a vivir intensamente algo porque nos comprometemos por miedo a que nos pase algo. Incertidumbre, la variable de lo imprevisto. Hay un temor muy grande, y creo que esto nos toca a todos los latinoamericanos, que es el miedo a equivocarnos. Por eso queremos controlarlo todo. Porque en Latinoamérica equivocarse está muy mal. Y digo en Latinoamérica porque por allí, por ejemplo, veo sociedades diferentes, y voy a poner un ejemplo opuesto. En Silicon Valley, que es donde han nacido la mayoría de esto que estamos usando, que estamos aprendiendo a usar en estos días, que es la tecnología. En Silicon Valley, cada vez que alguno de los muchachos que investigan comete un error, no lo mandan a su casa. Al contrario, lo llaman a reunión. Y dicen que, como allá hay mucha actividad en los bares, en las cafeterías, se encuentran en las cafeterías para hablar con ese muchacho que acaba de descubrir algo, porque el error les ahorró 7 años de investigación. Pero claro, al error en Latinoamérica lo tenemos mal visto, empezando quizás porque por nuestra formación no nos podíamos equivocar, porque nuestro sistema educativo penaliza el error en vez de prestarle atención para preguntar, ¿qué has aprendido de esto? Y esto pasa en todos los niveles, porque incluso, por ejemplo, cuando una persona joven emprende una carrera individual, ya sea, no sé, abre un negocio o inicia su bufete de abogados, lo más normal es que cometa error, porque está dando los primeros pasos. El bebé cuando comenzó a caminar, no comenzó a caminar, empezó a caerse, después empezó a caminar. Pero ¿qué pasa? En nuestros países, y esto hablo como sociedad, penalizamos el error que cuando alguien se equivoca y comete un error financiero, se lo penaliza y luego le cierran cuentas de banco. Esto no lo podemos cambiar nosotros, pero sí podemos cambiar nuestra forma de entender el error. Porque a veces no es lo que el banco hace con nosotros, sino nosotros nos sentimos tan culpables por haber cometido el error que somos nosotros los primeros que nos limitamos. Entonces, aceptar lo imprevisto es también ir más flojitos por la vida, sabiendo que nos vamos a equivocar, pero cuando nos equivoquemos, cuando hay un error, en vez de penalizarnos o de escuchar los que nos penalizan, van a hablar, ellos van a hablar, siempre van a hablar, pero nosotros nos vamos a preguntar, momento, ¿qué fue lo que aprendí? Eso me va a devolver la paz. La octava es la humildad. Una persona humilde que desarrolla la humildad, les puedo garantizar que siempre va a estar en paz. Y voy a tomar aquí en referencia a una persona que no conocí, porque vivió hace 800 y algún años, pero de lo que se sabe de ella era que era una persona muy simple, que vivía en paz, y que era muy humilde. Se lo conoció como San Francisco de Asís. Ni siquiera se llamaba Francisco, luego ese nombre se lo pusieron, pero era hijo de un joven mercader en el norte de Italia, de un hombre rico, que él quería estar en paz, porque veía el estrés de toda esta gente que estaba solo pensando en vender y en ganar. Su padre era vendedor de telas. San Francisco tuvo una vida dedicada a la simpleza. Y lo más conocido de él es una oración que seguramente muchos conocen, una oración que él no escribió, curiosamente, pero que se hizo en honra a su mensaje, como una síntesis de su mensaje. Esa oración es la que dice que yo lleve paz allí donde hay caos, que yo lleve amor donde hay odio. Y esa oración termina diciendo algo que es la receta de la humildad. Dice, es muriendo como se resucita a la vida.
Y claro, parece una gran contradicción cuando lo miramos desde lo lógico, y es cómo voy a nacer muriéndome. Lo que San Francisco decía era que hay una parte nuestra que tiene que morir para que de verdad estemos vivos. Y esa parte tiene que ver con nuestro ego, que es lo opuesto a la humildad. Cuando nosotros decimos, yo me muero si me quedo sin trabajo. Bueno, ojalá te quedes sin trabajo. No es porque tenga el mal deseo, sino porque al quedarte sin trabajo te vas a dar cuenta que sin trabajo tú sigues con vida y ahora quizás con posibilidades de un trabajo mejor. Es que me muero si esta persona se va de mi vida, ojalá se vaya de tu vida. Ojalá nunca tenga que irse, pero si solo dependes de esa persona, ojalá se vaya para que te des cuenta que hay una parte de ti que tiene que morir, que es la que cree que solo es válida, si es valiosa si esa persona está en su vida. Para que te des cuenta que hay mucho más vida. La humildad no significa bajar la cabeza. Humildad es reconocer que la parte más poderosa de nosotros es en nuestro espíritu y es allí donde está la paz, no en nuestra personalidad. La personalidad es un juego, es un disfraz. Pero el carnaval dura, y ustedes lo saben en Dominicana, 2 o 3 semanas. No más, uno no puede vivir de carnaval. Entonces al traje hay que sacárselo, eventualmente se gasta. Se transpira, se gasta, se rompe. Lo que queda detrás del disfraz es lo que nos trae paz. Y por último, la última palabra de estas 9 es servicio. Cuando he hablado del servicio, me he relacionado con mucha gente que me cuenta que hace servicio, pero lo hace desde cierto sufrimiento, como si el sufrimiento le agregara valor al servicio. En principio el sufrimiento no le agrega valor a nada y le quita valor a todo lo que toca. Es decir, cualquier cosa que, si estamos bailando, pero a su vez sufrimos, no estamos disfrutando el baile. Si estamos orando con sufrimiento, no estamos conectados con Dios, estamos conectados con nuestras emociones. En el servicio, que es algo tan importante, especialmente en estos tiempos, que es ocuparme del otro, debo reconocer que solo puedo servir cuando soy feliz sirviendo. Y lo que me hace feliz servir es lo que yo tengo y puedo dar. Para mí, si en este momento vinieran a pedirme quizás una cierta cantidad de dinero que no tengo, sufriría, perdería la paz. Pero ¿qué es lo que puedo dar? Bueno, hoy puedo dar un rato de conexión para que descubramos 9 palabras que nos conectan con nuestra paz interior, que luego nos conectan con la paz en la convivencia con el otro. Esto lo disfruto, pero estoy dando un servicio. El servicio nace del reconocimiento de quién soy y lo que tengo para dar. Cuando comparto lo que tengo para dar, no hay límites, porque no se acaba, porque está allí una fuente constante de dones y talentos proveyendo para que pueda ocurrir la más elevada experiencia del servicio. Entonces, y esto lo he mandado muchas veces a hacer, personas que no están en paz, que están muy tristes, que están enojadas. Yo les digo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y supongo que me dicen, cocinar. Bueno, ve a tu casa y cocina para toda tu familia. Vas a ver cómo vas a estar en paz. O hay alguien que me dice, a mí me gustaría, no sé, dedicarme al jardín. Bueno, es más, ve a la casa de tu vecino y ayúdalo a hacer el jardín cuando él está haciendo el jardín. Vas a ver cómo esto que te perturba en este momento va a desaparecer y vas a encontrar la paz. Porque la paz está en el servicio también. Son apenas palabras que quiero convertir en referencias de acción, que ustedes se animen al menos una de estas palabras a convertirla en acción, ojalá las 9, pero cuando empiecen a estar en paz con ustedes porque hacen alguna de estas formas de vivir la vida, les aseguro que el mayor beneficio lo van a recibir su entorno. No hay nada más contaminante en el mundo que una persona que no está en paz. Y lo opuesto, no hay mayor buenaventura, no hay mayor bendición que le podamos dar a un espacio que nuestra propia paz. Entonces imagínense cómo sería nuestro lugar de trabajo, el aula en la escuela, el lugar donde estamos en este momento, si nosotros empezamos a estar en paz. Seríamos como una luz que se enciende y por más que haya oscuridad alrededor, ya saben cómo la luz lo cubre todo. Y va cubriendo silenciosamente. Nuestra sola presencia alcanza para cambiar ese espacio.